¿Qué tal, amigos de Buenas Razones para Conversar? Soy Mónica Maruri y hoy en esta nueva entrega tengo como invitada a Silvia Banda Jaramillo. Ella es gerente de comunicación y responsabilidad social corporativa del grupo DIFARE. Ha sido un gusto hablar con Silvia Banda, a quien conocí hace muchísimos años en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, cuando ella estudiaba comunicación. Sin duda ha tenido una brillante carrera que ha pasado por ser docente y formar también a otras generaciones de comunicadores. Ella recuerda que en su formación siempre estuvo el aportar de una manera creativa a soluciones sociales. Dice que en ese tipo de formación especial que le brindó su educación universitaria, les enseñaban a salir de la caja, a pensar afuera de la caja, que les enseñaron a aprender de los errores. La cito: cuando te iba mal es cuando más aprendías. Ella reconoce que el recorrido de la responsabilidad social corporativa ha sido muy bueno en su carrera y para la organización en la que ella está, en la que no trabajan solos, trabajan con otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales que realmente trabajan en territorio con grupos a veces vulnerables, con grupos que tienen grandes necesidades, pero sobre todo pensando en la salud de la población. El tema de género, del enfoque de género es importante, indicando que el 62% de la nómina de la organización son mujeres, justamente. Escuchemos esta entrevista. Bienvenida, Silvia, a Buenas Razones para Conversar. Y tenerte en este podcast es sin duda una buena razón. Mónica, gracias por la invitación. Qué gusto cuando me escribiste y volver a reencontrarnos después de tanto tiempo de haber compartido diferentes espacios de la comunicación en sí, la cátedra y otros caminos que nos han unido. Qué gusto estar de vuelta en contacto contigo. Eso hace que mi primera pregunta vaya justamente a tu formación. Tú te formaste en una universidad súper creativa, inclusive con un énfasis en la publicidad y en la creatividad superlativo. Esa es la palabra que quisiera usar. Es más, estuve en la universidad en la que te formaste hace poco dándoles un taller y recordé esa creatividad, esa espontaneidad para expresarse que me gustó mucho en los alumnos de la Casa Grande. Creo que cuando tú estudiaste todavía era Mónica Herrera. Pero ¿tú cómo sientes que tu camino profesional hacia algo mucho más corporativo influyó tu formación y el tipo de formación particular que recibiste, que no era la formación que se recibía en ese entonces en las universidades ecuatorianas? No, para nada, voy queriendo recordar esa época y recordar la época en la que uno va como queriendo establecer cuál es su camino, encontrarse en este quehacer del futuro, decir quiero ser un profesional que en algún momento tenga algo bueno que decir, que contar, que dejar. Yo me acuerdo cuando la gente me preguntaba qué quería estudiar, yo lo primero que decía era algo que no me tengan en el escritorio. Yo tengo que estar en contacto y movimiento con la gente. Y la verdad sí, estuve analizando varias carreras, leyes, comunicación, periodismo, etcétera. Y digo esto comunicación, periodismo, porque curiosamente cuando a veces me preguntan qué profesión eres, yo digo soy comunicadora, no periodista. Digo, no tengo nada contra los periodistas, pero el enfoque es diferente. Lo mío es comunicación corporativa. Y esta institución en la que yo estudié, en su momento se la calificaba como una universidad, una escuela superior. Era para empezar un concepto que no se manejaba en Ecuador. ¿Ya? No era una universidad, no era un tecnológico, era una escuela chilena que vino a romper esquemas en todo lo que tenía que ver con la formación tradicional de comunicación y presentar unas carreras en las que quizás no había muchas opciones donde estudiar. Esta universidad y esta formación lo que nos enseñaba era pensar de una manera diferente, a salir de la caja. Las lecciones de las famosas campañas que nos hacían a nosotros estos profesionales que cuando salíamos al mercado decían, ah, ustedes vienen de estos casos y en las que cuando te iba mal era donde más aprendías. Aprendías de raíz lo que no había que hacer y era probablemente el que te daba mayores aprendizajes, pero también te mostraba mucho esa realidad que quizás para muchos jóvenes universitarios era desconocido.
¿ya? Y eso era sumamente interesante. Y si bien hablábamos de publicidad, que era la base en nuestra carrera, todos los que entramos estudiamos 2 años de publicidad para conocer un poco este mundo de la comunicación, como digo, distinto a lo que tradicionalmente se conocía como periodismo. Ya te presentaba también esta oportunidad de poder aportar de manera creativa soluciones sociales. Yo creo que por ahí ya se fue dando también parte de donde estoy ahora. Ujú. También trabajé muchos años en la universidad como personal De acuerdo. administrativo, después como profesor, etcétera. Entonces, vas creando este camino, este nivel de experiencia, este contacto, y te va llevando a diferentes razones. Y por muchos años, yo diría que la mitad de mi carrera profesional estuve vinculada a la parte social en muchas fundaciones. Fundaciones para el hogar, fundaciones ambientales, fundaciones de niños, la misma academia, Mm. ¿ya? Y bueno, así fui mi primera salida, me acuerdo cuando decidí salir de la Mónica Herrera, buscar otro espacio laboral, fue en su momento lo que se llamó la primera red de ONGs de Guayaquil, AROC. Era un proyecto interesantísimo, multidisciplinario, que además tenía fondos internacionales, y Ujú. ahí fui también conociendo más el tema social y bueno, hasta la mitad de la carrera, como te digo, que ya pasé a la empresa privada. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Tú misma me estás llevando. Muchas personas piensan que eso de trabajar en el área social significa caridad o que los ricos le den a los pobres frente a otras visiones que hablan de desarrollo social y que un poco caminan hacia lo que tú dijiste, aportar de manera creativa soluciones sociales, pero prefiero la palabra desarrollo. Cuéntame un poco cómo ves tú esta transición que parece que se dio al profesionalizar al voluntariado y dejar de ser esta visión de caridad y que definitivamente no necesariamente contribuye al desarrollo de un país. Exacto, o que muchas veces desconoce el rol que tenemos en las empresas como actor social. ¿Ya? Ujú, Entonces, si hacemos un poquito de historia, quizás, y creo que es válido reconocer ujú. este voluntariado y filantropía que se destaca mucho, sin ser un comentario regionalista, pero que se da mucho en el entorno del empresario guayaquileño, ¿no? El voluntariado guayaquileño, que muchas veces ha abierto puertas, caminos, que se los toma como referencia. La Junta de Beneficencia se lo Sí. conoce como uno de los mayores ejemplos a nivel nacional. Y qué bueno que haya este interés filantrópico de las organizaciones, de aportar desde diferentes frentes que tenemos, digo yo, desde donde el frente que te toque estar, si puedes aportar, qué bueno. Ahora, las empresas siempre han dicho que es bueno regresar algo de lo que nos da Ujú, la comunidad, los clientes. Ahora se está haciendo, creo que de una manera mucho más consciente, ¿no? Ha habido todo un proceso en todo lo que tiene que ver con la filantropía, que ya cambió desde el punto de vista de este ganar-ganar, de este aportar al valor compartido, a lo que se llamó como responsabilidad corporativa, responsabilidad social empresarial, ujú, como se sientan más a gusto de poderlo nombrar. Y creo que eso es un primer paso importante porque hace que las empresas seamos conscientes de esto que te decía, qué rol tenemos, qué importancia tenemos en poder aportar. Voy a tomar tus palabras con soluciones creativas al desarrollo social, cuando tenemos decenas, centenas o miles de colaboradores que pasan gran parte de su tiempo en nuestras organizaciones. Un paso más adelante cuando comienzas a hablar de la sostenibilidad y ujú, luego comienzas a hablar de un lenguaje universal que nos permite a todos quizás estar más alineados y claros. Más que los objetivos del milenio, voy a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que lo ujú, hace de una manera mucho más clara y la relevancia que toman por hacer partícipes e incluir a las empresas en este desarrollo social, hasta llegar ahora a los famosos criterios ASG, ¿no? De ambiente, sociedad y gobernanza, y simplemente volvemos al centro, desde la perspectiva que te estoy hablando, que es la empresa, ¿no? Porque ujú, no sería justo hablar que una empresa hace bien hacia afuera si no comienza con sus colaboradores y no es consciente que su gestión realmente puede lograr este impacto positivo en su cadena de valor. Y qué ujú, interesante que esta cadena de valor cada vez incluya a diferentes actores. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que un actor importante para la economía, para el país ahora podrían ser nuestros hermanos inmigrantes? ¿Y qué ujú, impacto tienen en la economía, en nuestras fuentes de generación de empleo, etcétera? Entonces, creo que ya las empresas han ido siendo mucho más conscientes, encuentras empresas que tienen ya unas áreas estructuradas. Creo ujú, que el fin lo que nos une es ese propósito y es clave que las empresas
puedan transmitir el propósito de su gestión. Yo te voy a contar dos propósitos que tenemos nosotros. Nosotros como grupo DIFARE, que es un grupo compuesto por 9 empresas, todas vinculadas de una u otra manera al sector de la salud, decimos que nuestro propósito compartido es un mundo más saludable como Ujú, empresas. Y de sí. ahí, cada una de nuestras empresas tiene un propósito puntual. Desde DIFARE, que es la empresa más antigua del grupo y la que le da el nombre a todo el grupo DIFARE, nuestro propósito es la salud al alcance de todos, ¿ya? Las empresas tienen que cumplir con algunas leyes. Sin embargo, más allá de las leyes, hay compromisos éticos, es decir, valores que se establece la organización como valores bajo los que vamos a vivir. Estos los puedo aplicar, como tú dijiste, a los miles de empleados que puedo tener, pero también estoy sentado encima de una ciudad y encima de una comunidad, a veces de un barrio. Yo influyo en esa comunidad, es decir, empezando porque mis carros entran y salen frente a unas casas, continuando porque yo sé que hay unas brechas sociales a mi alrededor y de qué manera yo puedo contribuir como organización para reducir esas brechas, más aún en el campo de la salud. Si ustedes hablan de salud, probablemente esa es una de las líneas más importantes en la calidad de vida de un país o en la calidad de vida de una sociedad. Y hay como varios ámbitos, además obviamente del de la sostenibilidad medioambiental o del enfrentar el cambio climático o no contribuir con esa crisis climática. Cuéntame un poco. Has nombrado dos pilares que para nosotros es clave. La Ujú, salud y la educación realmente son dos pilares que pueden cambiar la vida del ser humano. Primero porque sin salud no podemos hacer nada, ¿ya? Y eso creo que fue el mayor valor y recuerdo que nos dejó la pandemia. Y la educación porque, bueno, ya sabemos que una persona educada puede soñar y puede cambiar, empezando por su propia realidad y le estás preparando para un mundo cada vez más competitivo ujú, y nos honra también, si bien es cierto, nuestra gestión directa no va con la salud, si somos conscientes del impacto que tiene. Y hay ujú, algo que es importante, no puedes mejorar el entorno de alguien solo. Siempre las alianzas van a fortalecer que tú lo puedas hacer. ujú, Ya puedes tener la mejor intención, pero vas a necesitar las alianzas. Y volviendo al tema de las ONG y voluntariado, las ONG se han convertido en un actor clave para los programas sociales de diferentes organizaciones. Y nosotros somos miembros de iniciativas importantes como es Unidos por la Educación, ujú. ¿ya? Que trabaja en mejorar la calidad de la infraestructura de los niños en varias provincias, ya a su vez de la capacitación de los profesores. Ahora bien, Te tengo que interrumpir con una pregunta que se me vino a la mente. Cuando hicimos Aprendamos hace muchísimos años en la ciudad de Guayaquil y entrevistamos, no sabes cuánta gente entrevistamos, tanto ciudadanos en barrios de muchas necesidades de Guayaquil como hospitales, descubrimos que la educación podía definitivamente evitar casos graves de salud. Me refiero a educación en prevención o atención primaria de salud, es decir, nos contaban en el hospital de niños en el Gilbert cómo cuando venían las mamás con el niño grave, los niños pequeños de sectores populares, sobre todo llegan con problemas gastrointestinales y respiratorios. y- Y siempre llegan en casos muy graves, es decir, han esperado lo máximo para ir al hospital. Entonces nos contaban cómo al educar a estas madres para detectar síntomas, para prevenir, empezaron a no venir tan graves, a venir antes, a venir menos. Es decir, ya no solo hablo de educación como generalidad, unidos por la educación, sino de educación indispensable para que el costo para el sistema de salud sea inclusive más bajo respecto a la inversión para remediar. Y nos contaban cómo se unieron el hospital con el cuerpo de bomberos para evitar los accidentes en el hogar, porque muchos de los casos que llegan a los hospitales porque viven en un solo ambiente en el que la señora cocina y el niño gatea al lado de la olla, hay accidentes graves. Y entonces educaron a las madres respecto a cómo evitar accidentes en el hogar. Entonces, por ahí va lo que me acabas de recordar respecto a educación y cuéntame un poco sobre este tema. sí, bueno, entonces lo has dicho claramente, se suele decir en nuestro sector pues que la mejor medicina es la prevención, incluso es hasta la prevención más barata, si quieres decirlo. Lo que ocurre muchas veces, tratamos de corregir eso desde nuestra acera, es que sí, hay muchas campañas educativas, preventivas de ciertas enfermedades, pero a veces se hacen de manera esporádica.
Y no deberían ser así, deberían ser continuas, porque a ver, no te va a pasar un accidente, no te va a pasar, no vas a ser más propenso a la diabetes en un cierto tiempo, puede ser propenso a la diabetes en cualquier momento. Entonces, sin duda eso es importante. Entonces, estábamos viendo el tema de cómo las ONGs y las empresas, o porque Trabajan. yo decía que las ONGs se han convertido en un aliado trascendental para las empresas. Cada vez más cuando mapeas a tus grupos de interés, aparecen las ONGs ahí. Te contaba que tenía muchos ejemplos para comentarte. Diaconía, hace ya aproximadamente más de 9 años, ya nos unimos y dijimos, ¿qué sabes hacer tú? ¿Qué sabemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer en conjunto para este bienestar integral de las personas? Porque tú tienes alimentos, yo tengo medicinas. Y dijimos, bueno, creemos entonces el primer banco de medicinas del Ecuador. Y es un programa que ya está próximo a cumplir 10 años, en el que hicimos un piloto, lo cual nos daba, ahorita que tú hablabas del programa Aprendamos y cómo escuchar, es tan importante escuchar quiénes van a ser tus actores en este programa. Las fundaciones que iban a beneficiarse nos decían, a veces nos llegan productos, pero que no son de nuestro interés. Hicimos un piloto de 3 meses, fuimos corrigiendo estos aspectos. Gracias a Dios tenemos ya, como te digo, cerca de cumplir 10 años con el programa. Y entonces tenemos a una ONG como es el Banco de Alimentos Diaconía, que junto con nosotros somos los ejecutores del primer banco de medicina que se llama Vitasanos, que tenemos mapeadas fundaciones en 7 provincias que son beneficiarias de este programa. Hemos sumado año a año nuevos laboratorios que nos permiten ir ampliando el tratamiento de enfermedades y entregando más medicinas. Entonces, es cuando te das cuenta que solos no lo puedes hacer y que juntos vas a poder tener un impacto no solamente mayor en corto tiempo, sino también sostenible. Yo suelo decir que el Banco de Medicina se ha convertido en una cadena de salud solidaria y sostenible. Pero también es cierto que cuando hablas de sostenibilidad y hablas de la empresa, tienes que sentir que las acciones o las buenas prácticas, como se las conoces, que haces, realmente le agreguen valor y estén relacionadas a tu negocio. Y esta es la razón por la que creamos el Banco de Medicina. Hoy está con nosotros en Buenas Razones para conversar Silvia Banda Jaramillo, gerente de comunicación y de responsabilidad social corporativa del grupo DIFARE en el Ecuador. Concretamente, la sede está en la ciudad de Guayaquil. Ha sido muy interesante escuchar cómo la responsabilidad social corporativa va tanto más allá de la filantropía o solo de la caridad. Ella nos cuenta en esta entrevista cómo esto fue un recorrido desde profesionalizar al voluntariado, que en realidad lo veía como una acción de ayudar a los sectores con mayores necesidades, a convertirlos en un sector profesional, que trabajan con indicadores y que definitivamente tienen procedimientos muy bien pensados respecto a sus objetivos de sostenibilidad, pensando en negocios inclusivos y comunitarios, pensando en operaciones eficaces, sostenibles, que cada vez tengan menor impacto con el ambiente, pensando en el tipo de proveedores, es decir, en todos sus stakeholders, y sobre todo pensando en las personas, pensando en la educación de los seres humanos, en trabajar con gente inspirada y comprometida, son las palabras de Silvia. Los invito a seguir escuchando esta entrevista. Nosotros somos una de las empresas consideradas con la mayor participación de mujeres contratadas. Ya, Oh, el 62% de nuestra nómina son mujeres. Si nosotros queremos que estas mujeres se desarrollen, tengan un bienestar integral, tengan una buena salud mental, psicológica, física, yo como empresa tengo que ser consciente que hay una problemática social, la violencia de género, si la queremos nombrar con todas sus letras, ¿ya? Que puede afectar quizás a una de mis colaboradores y no hablar de otras mujeres que son parte de mi cadena de valor también. Así que nos hemos esforzado mucho por trabajar en estos temas. Tenemos el sello de empresa segura, ya renovado por segundo año consecutivo, y nos preocupa que estas mujeres no solamente se desarrollen profesionalmente, sino que se sientan y realmente estén seguras en nuestra empresa. Pero no es un problema solo de mujeres, es un problema en que sin duda tienes que involucrar a los hombres. No se queda solamente con una cuestión de cuota, de cumplimiento, sino las condiciones adecuadas para hacerlo. Trabajamos en ese campo con muchas fundaciones. Ecuador dice no más, es uno de nuestros aliados principales para dar todo lo que tiene que ver con capacitaciones para la prevención. Hablas con los colaboradores hombres,
no necesariamente porque sean unos agresores, quizás también porque ellos mismos puedan tener las herramientas para reconocer si alguien de su entorno familiar está siendo agredido o no. Ujú, Entonces, vamos trabajando en este tipo de temas con fundaciones. Otra fundación a la cual trabajamos ya por más de 7 años es la Fundación Plan Internacional, que trabaja por los derechos de las niñas y de los niños. ujú, Con ellos hemos creado ya hace varios años también un programa que se llama Mentoring DIFARE. Permitía a nuestras ejecutivas mujeres un poco vas viendo cómo lo que ocurre al interior de la empresa también puede aportar al exterior y favorecer a la comunidad. Daba la oportunidad a niñas de esta fundación de que se puedan vincular con profesionales de la empresa. Simplemente el contacto de que estas jóvenes y niñas puedan vincular, visitar, estar con estas mentoras, mujeres ejecutivas, contarles sus experiencias, tener estos espacios de intercambio profesionales y personales, ha abierto la oportunidad que muchas de estas niñas, que fue uno de los objetivos que teníamos, no dejaran sus estudios y más bien trataran de, una vez que culminen la secundaria, avanzar a una carrera profesional. Entonces, este programa que lo hemos desarrollado ya hace 7 años, nuestras primeras niñas mentís ya están terminando sus carreras profesionales. ¿Cómo favorece a la empresa estos programas? Bueno, es que la empresa, tú le dices, no solamente porque entro a una comunidad y la afecto directamente, es que hay problemáticas sociales en las que yo estoy involucrada como organización, como empresa, y puedo aportar. Y por eso te he dado todos estos 3 ejemplos de cuáles son las alianzas que tengo con fundaciones para atender diferentes problemáticas. Si eso sirve a una comunidad para ampliar sus posibilidades de mejorar vida, de conseguir trabajo, ¿por qué no compartirlo? Y es un ganar-ganar. Entonces, tienes ahí unas razones para decir, sí estoy aportando a esta mejor calidad de vida dentro de mi cadena de valor y con aliados como son las ONGs. Tú hablaste Sí. de, has hablado de sostenibilidad varias veces. No necesariamente lo has mencionado en el sentido del ambiente, del cambio climático y de enfrentar la crisis climática y de la enorme responsabilidad que tienen las corporaciones y las empresas en el tema concreto del clima, pero voy a salirme un ratito porque también hablaste de desnutrición infantil. Y somos Sierra Centro. Y gran parte del Ecuador tiene indicadores desalentadores de nutrición infantil desde hace 25 años y no pasa nada. Entonces tú me decís, no, sí ha pasado. No, yo recuerdo en el primer quinquenio del 2000 haber hablado de los mismos sectores del país con indicadores graves de desnutrición infantil y esta semana haber revisado los mismos indicadores graves porque estamos trabajando un proyecto de este tipo. Y pensé, algo estamos haciendo mal como sociedad porque no necesariamente vamos a culpar a los gobiernos de aquello. A lo mejor no hemos hecho un trabajo centrado en el ser humano, es decir, algo que tú mencionaste hace un momento, alineado con el Human Centered Design. Es decir, ¿será que les estoy diciendo que tienen que comer carne así asado y no he hecho una verdadera investigación del grupo objetivo, que es indispensable, es decir, de los destinatarios o en los que queremos producir un cambio, ya que estás en el sector de la salud? Bueno, mira, el tema de por sí de la desnutrición tiene muchas aristas. Ujú. Incluso no tendría que hablar, que no me corresponde, de la calidad de agua a la que estas poblaciones tienen acceso. No, esto es un factor que influye mucho en decir, ¿por qué en esta población la gente sí tiene, los niños tienen menos nutrición que en la otra? También es cierto que a veces se confunde el tema de una alimentación, una buena alimentación con la cantidad de alimentos que consumes, cual no es real. Entonces, regresamos una vez más a lo que tú hablabas de otros ejemplos, que sin duda el tema de las iniciativas que están trabajando, desde gubernamentales hasta privadas, para primero crear conciencia de que el rol de la madre es clave desde que está en estado de En el gestación vientre. hasta los primeros 5 años, para que este niño y nos ayude a que esos indicadores bajen. Básicamente, de todos los estudios, actividades o iniciativas en las que hemos participado, el eje de capacitación y educación es el clave. Ese es el clave. Porque, a ver, la gente sí tiene algunas veces en sus manos el cómo alimentarse. No sabe cómo alimentarse, que eso es otra cosa. En sus mitos, mando al niño a la escuela llenito. Llenito quiere decir Sí, bastante, trocito. Me refiero en la costa, no tengo sí, total. mucha papita si estuviera hablando de la sierra. Total, así que en temas de educación, la educación en prevención es la clave,
Por eso yo decía hace un ratito, bueno, qué bien que esté de moda el tema de la nutrición porque nos estamos enfocando ahí. Y sí quisiera reconocer que muchas de las iniciativas que se han ido dando a conocer en su trabajo en temas de nutrición están trabajando mucho en ese eje. Hay algunas que trabajan en el eje básicamente educación, sí hay algunas que trabajan en educación y en entregar Mm, productos, porque también hay realidades en las que, ok, me dices qué comer, pero no tengo acceso a esa ujú, alimentación. Ya hay otras que sí tienen acceso. Mira, curiosamente nos decía estudios en poblaciones que están cerca de la costa, donde ujú. podrían comer pescado de una manera Claro, maravillosa, no lo comen, simplemente no lo comen, tienes que trabajar ¿ya? sobre las Entonces, creencias, mucho de lo que aprendiste cuando hay que trabajar aprendiste mucho sobre las publicidad. creencias. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que el trabajo en equipo y el articular los diferentes actores es lo que nos va a ayudar nos va a ayudar como país a poder ir reduciendo esos indicadores que queremos no nos lleve a esos rankings en los que estamos. Queremos Así es. desaparecer de esos rankings que están Y ahí. ahora sí me voy a lo ambiental y a la grave crisis climática, que si bien los ciudadanos como individuos o hogares contaminamos muchísimo, siempre tendrá más poder una corporación, una gran empresa, poder para educar, poder para cambiar, inclusive para que su impacto sea menor, pues obviamente el impacto de una organización es mayor. Cuéntame un poco. Bueno, algo que no te he conversado es que nosotros tenemos un modelo de sostenibilidad que se basa en cuatro pilares. Un pilar es la salud y el bienestar, sin duda, de la comunidad, que es nuestro eje del negocio. Además, tenemos otro pilar que se llama negocios inclusivos y solidarios, que ha sido parte también de nuestro giro como empresa. Muchas de nuestras farmacias bajo la marca Cruz Azul y comunitaria son de lo que normalmente se conoce como franquiciados, pero que después los términos de responsabilidad social lo identificaron como negocios inclusivos. Pero es que es tan curioso y aquí siempre hago un paréntesis. No Ya. podemos decir que el tema de sostenibilidad y responsabilidad social, al menos en nuestro país, lo hablabas hace 25 años. No se hablaba de eso en nuestro país. Pero la visión de nuestro empresario fundador fue fortalecer al más pequeño de la cadena de valor, a esa pequeña farmacia que en un momento iba a comenzar a competir con farmacias más grandes o con cadenas de farmacia. Por eso nuestro segundo pilar son negocios inclusivos y solidarios, desde pequeños farmacéuticos, empresarios, a quienes han ido creciendo y tienen, digamos, más de una farmacia. Nuestro tercer pilar es operaciones eficaces y sostenibles. Lo que buscamos es que nuestro impacto por nuestra gestión sea cada vez menor. Y una vez más, no podemos hacerlo solo, porque siendo nosotros, por ejemplo, una distribuidora o teniendo cadenas retail, que es realmente las dos áreas del negocio que tenemos, comprenderás que el rol de los proveedores es importantísimo. Muchos de estos proveedores son empresas multinacionales que tienen un camino recorrido en temas de ambientales, ¿verdad? Eso lo dejamos ahí para retomarlo más adelante. Y nuestro cuarto pilar del modelo de sostenibilidad, pero no menos importante, es lo que nosotros llamamos gente inspirada y comprometida. Y tú al comienzo de la entrevista hablabas de este apasionamiento de las personas que trabajamos. Nosotros queremos que nuestros colaboradores se inspiren todos los días por ese propósito que tenemos como empresa de IFARE, de la salud al alcance de todos. Y como grupo, de que todos sigamos inspirados, apasionados y comprometidos con este mundo sostenible. Y mira, cuando hablamos de ambiente, es imposible no hablar de salud. ¿Cuán ligado está el cuidado del ambiente a la salud del ser humano? Así que eso nos hace a nosotros reflexionar y tratar de que los impactos que tengamos en nuestra gestión sean cada vez menor. Pero no solamente al interior de la empresa, para nosotros, pues yo te puedo decir, sí, Difare cuenta con una planta fotovoltaica como lo tienen algunas organizaciones, en el que inauguramos en el 2020 un centro de distribución y logística referente de la región, orgullosamente funcionando en Ecuador, se ha convertido en este referente de visita, pero no solamente que es tecnológico, moderno, sino que también desde la concepción de su construcción se pensó en una construcción amigable por los materiales, por la estructura, por el impacto de la luz y cómo íbamos a hacer que este centro automatizado no deje de ser ecoeficiente, siempre considerando el impacto que hay. Entonces, simplemente el hecho del cambio de tecnología y convertirte en un centro automatizado nos llevaba a cambiar a lo que son las cubetas plásticas. Cubetas que al tener más tiempo de vida útil, te permiten mantener las mismas cubetas para entregar estos medicamentos. Ahorita te estuve hablando en el rol de distribuidor a mis clientes dueños de farmacia.
Todo suena bonito, pero aquí hay un pilar importantísimo que yo quiero hablar del cuidado ambiental y volvemos a otro eje que creo que nos ha llevado a lo largo de toda la conversación, que es la educación. Tengo que educar a mis proveedores, a mis consumidores, a que usen una cubeta, a que reusen una funda, a que tengan un buen consumo del producto. Si no se consume, si el producto se consume bien, incluso yo podría reducir el tema que por ley tengo que cumplir cuando los medicamentos no hay, que son las quemas de medicamentos. En la mitad de todo esto, mira, creamos nuestro banco de medicinas, donde tú le agregas un valor increíble a un producto que en lugar de terminar en en la destrucción, tiene un valor económico y social para una familia que no tenía acceso a ese medicamento. Y no lo hago sola, como te repito, lo hago con más aliados, más laboratorios. Estos aliados, ¿quiénes son? Mis proveedores, al fin y al cabo. Entonces, creo que sin querer te he mostrado toda la gama de toda la cadena en un caso que es social, ambiental y económico. Interesante. Celebro que la educación sea un eje importante porque además es definitivamente una urgencia para salir de los problemas que aquejan no solo a este país, sino a la región. La región tiene indicadores malos en temas de educación. Sí, Inclusive en temas de democracia, es decir, recuerda que tener una democracia sana exige una ciudadanía educada, una ciudadanía educada, comprometida, un ciudadano que conoce sus responsabilidades, que es muy informada, interesada. Sí, por bien, supuesto, así es. más Sí. interesado. Y mira, eso es lo que se traduce y es lo que yo suelo decir. Las empresas nos estamos encontrando cada vez frente a a un consumidor más informado, interesado en muchos temas que quizás antes no eran de interés, quizás antes nos podíamos encontrar clientes, consumidores, dependiendo en el sector en que estás, que no le importaba saber si la empresa contamina o no, no le importaba saber si una empresa tiene un aporte social más allá de solo comercializar o vender su producto. E incluso uno dice, bueno, ¿y cómo sigue impactando esto a las empresas? Incluso hasta para atraer el talento, ¿no? Este buen talento dice, yo quiero trabajar en esta empresa en la que comparte este interés por un mundo mejor. Ahí una vez más decimos, bueno, ¿cómo ha cambiado esto que tú decías en un momento, esta filantropía o esta acción, este buen accionar al tema de las empresas? Ahí está. Gracias por esta entrevista. La verdad es que ha sido iluminadora y muy interesante, además, para entender que a menudo podemos pensar que las empresas solo buscan lucrar, pero esta nueva mirada, que no es nueva, pues porque ya responsabilidad social empresarial hablamos hace muchos años, o responsabilidad social corporativa, pero esta nueva mirada hacia unas organizaciones que contribuyen con el bienestar de la sociedad, con el bienestar ciudadano y que tienen claro su rol en el país. Gracias. No, gracias a ti y que sigan existiendo buenas razones para conversar. Un abrazo fuerte. Hoy estuvo en Buenas Razones para Conversar Silvia Banda Jaramillo, quien es gerente de comunicación y de responsabilidad social corporativa del grupo DIFARE en la ciudad de Guayaquil, es la sede en el Ecuador. Hemos hablado de responsabilidad social corporativa y hemos reflexionado mucho sobre la gran responsabilidad que tienen las empresas, las organizaciones para con su entorno, para con su grupo de empleados, pero también para con la ciudad y el país, la comunidad y la sociedad donde se desenvuelve su trabajo. Hemos descubierto que casi todo se trata de educación y que el tema de salud, que es el principal de este grupo, en realidad también pasa por educación, porque la educación es la mejor prevención, pero también porque es lo que más contribuye con el desarrollo de una sociedad y de un país. Ha sido todo por hoy. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales, @cab y punk, en nuestra página web www.ipang.org y nos vemos en una siguiente temporada de Buenas Razones para Conversar. Así es que, hasta pronto.